Sale ahí novedades sobre el crimen de Mariel Franco, y la gran novedad es la vinculación con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien no era presidente cuando fue asesinada esta concejal de 38 años el 14 de marzo de 2018. Él era diputado y ya estaba próximo a ser candidato a la presidencia, pero en su momento era Michel Temer quien presidía el país. Ahora bien, Jair Bolsonaro, actual presidente, quedó vinculado el día martes, fue que se conoció esta información, porque el portero del condominio donde él vive actualmente, y donde vivía uno de los dos autores materiales del asesinato de Mariel Franco, declaró que el otro autor material, para ordenar los hechos, Mariel Franco fue asesinada la noche del 14 de marzo. Sí. Cuando iba en su auto junto con su chofer, quien también fue asesinado, por un auto que se puso al lado y de donde dispararon 13 veces y asesinaron a los dos habitantes de ese auto. Eran dos personas las que iban en ese auto, actualmente están presas. ¿Qué fue lo que declaró el portero del condominio de Jair Bolsonaro? Que uno de estos dos personajes, militares, integrantes de lo que se conoce como las milicias, que son bandas de militares y policías retirados que hacen trabajos sucios, muy violentos, en distintas zonas de Brasil en general y de Río en particular en este caso. Bueno, que uno de los dos llegó al condominio y pidió en la puerta ver a Jair Bolsonaro. Dijo que estaba yendo a lo de Jair Bolsonaro, no a lo de la otra persona con la que efectivamente llevan adelante el crimen. Eso fue lo que declaró el portero, que él llamó a Bolsonaro, que dio el ok para que esta persona entrara, y que esta persona una vez que entra a esta especie de country, como le dan la autorización de la casa de Bolsonaro, no puede entrar. Sí, igual ahí hay un tema, porque el portero lo que dijo es: llamé a don Jair, eso fue lo que dijo en sus declaraciones, y dio el ok para que entrara. Esta persona entró, no se dirigió finalmente a lo de Bolsonaro, vio el portero por las cámaras que se estaba dirigiendo a lo de esta otra persona, quien también después viaja en el auto desde el cual asesinan a Mariel Franco, y llamó nuevamente a don Jair. Y le dijo: mire, no está yendo para su casa al final, está yendo para esta otra casa. Las casas tienen números. La de Bolsonaro es la 58, le dice: está yendo a la 65. Y Bolsonaro aparentemente, según la declaración del portero, dijo sí, dio el ok nuevamente. Está todo bien. ¿Cómo se conoció esta información? Bueno, la transmitió Jornal Nacional, que es uno de los programas más vistos de la TV brasilera, que pertenece al Grupo Globo, la noche del martes 29, este último martes que pasó. ¿Dónde estaba Jair Bolsonaro cuando se transmitió esta información? En Arabia Saudita. Se volvió loco de ira. Los camellos. Sí, dijo: estos están intentando dejarme pegado, porque además el crimen de Mariel Franco tuvo mucha repercusión en Brasil, conmocionó mucho, todavía conmociona a la población brasilera, porque además, si bien están presos quienes aparentemente serían los dos autores materiales, no se sabe todavía quiénes son los autores intelectuales de este crimen fuertemente político. Ahí mientras hablas estamos viendo las imágenes cuando arriba a Arabia Saudita, Jair Bolsonaro. Bien, bueno, él publicó un video en Facebook, ni bien conoció lo que había lo que se había dicho acá en el programa de Jornal Nacional, y publicó un video de 23 minutos, que son 23 minutos de agravios hacia la cadena Globo. Si bien no se entiende lo que dice, porque obviamente está en portugués, vamos a escuchar un pedacito para que se note el tono en el que habla Bolsonaro, ¿no? El enojo. A ver si... Sí, ahora lo vamos a escuchar. La información que corre bajo secreto de sumario. El de Jair Bolsonaro. Ahí va. Sí, lo está... Estaba muy enojado, si bien... Ahí, a ver. Parem de trair o Brasil! Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Canalhas! Vocês querem arrebentar com o Brasil? Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Como presidente da República, não tem dinheiro público para vocês.
Acabou a teta, eu aguento a porrada. Hasta ahí nomás, sí. Bien, enojado Golpea, está. incluso golpea golpea la mesa, ¿verdad? Bueno, la única palabra que es Dijo igual es canalla. canallas, ¿no? Dijo. Pero bueno, Sí. en el doblaje, digamos, le dice canalla, sinvergüenza, Sí, sí, sí. esto no va a quedar así. Yo lo vi y en una parte que entendí también decía, ¿cómo puede ser que tengan la información si todo esto está en la justicia, ¿no? Como que él... Bueno, ahora le llama él la sabía, atención. claro, él sabía que esa información estaba, pero que nadie la iba a tener por algún motivo. Claro, bueno, hay excepto varias Globo. cosas claro, hay varias cosas para desandar de este caso, pero vamos a ir por partes. Por un lado, bueno, el enojo, si bien siempre fue muy histriónico, Sí, como hoy sí, decíamos, sincero, al menos en sus malas formas, se lo vio como nunca. Sí. Más sacado, transpirado, fuera de sus casillas. Realmente era una información que lo había desestabilizado por completo. Pero vamos a ir por partes. Cualquier político no haría esto que hizo Bolsonaro. No lo sé. No, bueno. No lo sé, imagino que no. Él tenía que contestar, Sí, eso sí, sí. sí. Después, Sí. bueno, sí, había que contestar, diciendo, bueno, además le dice les dice que no les va a renovar la licencia de televisión, que se vence en claro, 2022, pide que interfiera Sergio Moro, quien es ministro de Justicia, es decir, no puede interferir acá en la causa. Recordemos que Qué Sergio bien. Moro fue quien condenó a Lula da Silva y, es decir, el juez que posteriormente, una vez que asume Bolsonaro, lo nombran al frente del Ministerio de Sí, Justicia. claro. Bueno, Cierra todo, el círculo. ¿no? Todo ahí, sí, bien armadito. Ahora bien, vamos a ir por partes. Para entender esta información, nos tenemos que retrotraer al 14 de marzo de 2018, cuando fue asesinada Mariel Franco. ¿Quién era Mariel Franco, esta joven militante de los derechos de los más vulnerables en general y de las mujeres negras en particular? Mariel Franco tenía 38 años. Como te decía, era Sí, ella misma sí. una mujer negra de la favela, madre soltera, fue madre a los 19 años. Actualmente su hija creo que tiene 19 o 20 años, lesbiana, feminista, militante de los derechos, como bien te decía, de las minorías en general y de los más vulnerables. Ella incluso siempre decía que se interesó en la política cuando una bala perdida de un enfrentamiento en la favela mató a su mejor amiga. Lo cual, bueno, en este caso le tocaba de cerca porque era su mejor amiga, pero que no es un hecho aislado. En la favela, la violencia constante que se vive. Y bueno, sí se había interesado en la política, había logrado llegar a la universidad, que no es fácil, por supuesto, para los más vulnerables, ni hablar en Brasil. Ella logró estudiar porque la becaron en la Universidad Católica de Río de Janeiro, donde solo había 2 alumnas negras durante el tiempo que ella cursó la carrera de sociología. Solo 2 alumnas negras, vi esta estadística y la anoté porque me parecía interesante, siendo que casi el 55% de Brasil se reconoce como persona negra y parda. Mirá la estadística, Sí, solo 2 alumnas alumnas negras. En el 2016 asumió como concejal por Río de Janeiro. Siempre es un cargo de renombre, pero además imagínate Río con el peso que tiene, ¿no? Asumió con más de 46.000 votos, fue la 5ª más votada, una de las 7 mujeres de un cuerpo de 51 concejales, y asumió por el Partido Socialismo y Libertad, conocido como PSOL, así son sus siglas. Es decir, siempre fue militante de izquierda, no era del Partido de los Trabajadores, a eso voy. Claro, el partido de Lula, el PT. Claro, no era del partido de Lula, era del PSOL. Bueno, ella además era docente, siempre muy comprometida, coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía en la Asamblea Legislativa de Río, ¿no? Como se conoce el cuerpo, presidió la Comisión de Defensa de las Mujeres y unos días antes de ser asesinada, el 28 de febrero de 2018, imagínate, 15 días antes, fue elegida relatora de una comisión que iba a fiscalizar la intervención militar. ¿De qué estamos hablando con intervención militar? Estamos hablando de la intervención que propició Michel Temer, quien era presidente en aquel entonces, para todo Río de Janeiro. Es bien conocido que la policía y que las fuerzas militares de Brasil son muy duras, pero en este caso se les daba prácticamente libre accionar.
que es de las pocas cosas que hizo Michel Temer. Bueno, en este caso era en teoría para garantizar el orden público, pero me llamaba la atención también que Michel Temer gobernó entre agosto de 2016 y agosto de 2018. En ese tiempo hizo desastres. Hizo desastre con la economía, desastres con las jubilaciones, en tan poquito tiempo, y después llegó Bolsonaro, así que bueno. Misma línea. ¿Por qué tan poco tiempo? Bueno, porque él asumió cuando se destituyó a Dilma Rousseff. Sí. Y acá también las paradojas, ¿no? Era vicepresidente de Dilma y una vez que asume hace cosas tremendas. Ahora bien, bueno, Mariel estaba, como te decía, había sido elegida para fiscalizar la intervención militar, que ella además cuestionaba muchísimo desde el primer día. También cuestionaba que en octubre de 2017, también bajo la presidencia de Michel Temer, se modificó en realidad, pues esto no cambió, se modificó el Código Penal para que los homicidios dolosos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales militares. Es decir, bueno, un militar juzgando a otro militar en un país donde muchos delitos la mano dura es algo militar, muy común. Solo en 2017 la policía militar de Río de Janeiro mató a 1000 personas. Eso da casi 3 personas muertas por día a manos de la policía. A su vez, otra de las estadísticas es que por cada 23 ciudadanos muertos, un policía es asesinado. Por eso se dice que esta es la fuerza que más mata y que más muere. Y esto también era denunciado por Mariel Franco, que tenía una visión macro, digamos. Ella decía, son quienes nos matan, salen del mismo lugar que nosotros. Es muy duro. Ella pedía constantemente o abogaba por más políticas culturales, educativas, en las favelas y en los barrios humildes. Así que su impronta contra los militares, o por lo menos el accionar militar, era muy evidente. Sí, era muy fuerte, y como también te decía, mucha militancia feminista que también molestaba. Claro, ni hablar. El día antes de morir, el 13 de marzo, Mariel tuiteó: ¿cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine? Con la guerra se refería a esta supuesta, obviamente no es una guerra por la desigualdad de las condiciones, pero estos enfrentamientos entre brasileros con las Fuerzas Armadas, la policía. Sí. Bueno, al día siguiente fue asesinada ella. Ahora bien, volviendo a los hechos en cuestión. Bueno, no, en realidad, a ver, voy a organizarme. Tengo una cronología de más o menos cómo fue la investigación, cómo fueron los hechos. El 14 de marzo fue asesinada Mariel Franco y el chofer Anderson Gómez. Esto fue a la noche. Volvían de un acto político y un auto se puso al lado. Bueno, 13 tiros hacia el auto de Mariel. Son muy fuertes las fotos y demás, ¿no? A veces la imagen sirve en ese sentido, ¿no? Uno ya sabe que es terrible cuando lo lee, pero cuando ve la imagen directamente te da escalofríos. El 10 de abril de 2018, que ya corría la campaña presidencial, esto es un dato de color, pero no menor, porque acá empezamos a ligar por qué Jair Bolsonaro queda vinculado a este crimen. O sea, hasta ese entonces, hasta el 10 de abril, todavía no se sabía nada. O prácticamente poco y nada, porque además estaban apagadas justo las cámaras donde sucedió el hecho. Bueno, muchas cuestiones que daban a entender cierta connivencia entre muchas personas. El 10 de abril, durante la campaña electoral, 2 miembros del Partido Social Liberal, que es el partido de Bolsonaro, estos eran Rodrigo Amorim y Daniel Silveira, rompieron una placa en honor a Mariel Franco. Así de onda, porque les pintó. Uno candidato a diputado nacional y el otro candidato a diputado provincial, si mal no recuerdo. Bueno, les pintó. ¿Y qué pasó posteriormente? ¿Quién lo justificó? Uno de los hijos de Jair Bolsonaro. No el que se peleó con... O sea, ya estaba entre cejas. Bueno, Flavio Bolsonaro, que es uno de los simpáticos hijos del presidente, dijo, bueno, en realidad, literalmente dijo, no hicieron otra cosa que restaurar el orden. Ahora yo digo, realmente, está bien, muchas personas pueden no haberse enterado, pero ¿qué pensaba la sociedad brasilera? No quiero ponerme en una pero es muy fuerte. La verdad, estas declaraciones, desde lo simbólico, ¿no? Y romper la placa, bueno. Bueno, pero con ese discurso y con otros
peores, ganó Bolsonaro. Sí, es cierto que todo lo que se ha dicho. Bien, esto fue el 10 de abril. El 28 de octubre, finalmente, historia conocida, gana Jair Bolsonaro, le gana Daniel Haddad del Partido de los Trabajadores. Bueno, eso, dato de color. El 14 de noviembre, cuando se cumplen 8 meses del crimen, que todavía no se sabía nada, Amnistía Internacional pone cartas sobre el asunto, dice, bueno, acá hay serias contradicciones, falta respuesta de ello, se pone a la cabeza, la investigación se mueve un poco. Pero hasta ese entonces, nada. El 13 de diciembre, la policía dice que interceptó un plan para asesinar al jefe político de Mariel, diputado estadual Marcelo Freixo, líder del partido PSOL. Bueno, aparentemente detectan este plan, salvan la vida, podemos decir, pero bueno, digamos, queda evidenciado que el crimen político, ¿no? Nadie puede decir que fue ni un intento de robo ni nada por el estilo. El 14 de diciembre, recién ahí llega la información sustancial sobre el caso. ¿Por qué? Porque las autoridades brasileñas finalmente dicen que el atentado contra Mariel Franco fue planificado y ejecutado por milicias parapoliciales. Ahora sí, detectando además con el tipo de arma con el que... El arma en cuestión no se encontró, pero bueno, sí, las municiones y demás, bueno, con eso pueden ver de dónde salen, etcétera. Y los grupos de las milicias parapoliciales que están vinculados al asesinato, estaban vinculados con la ocupación ilegal de tierras y el negocio inmobiliario en zonas vulnerables de Río, donde trabajaba Mariel. Todo. Este sería, si bien es un poco de todo, ¿no? Porque la denuncia a la violencia policial, la militancia feminista, toda la cuestión social que rodeaba su militancia, creo que es el punto clave, o por lo que se cree que finalmente fue llevado a cabo este asesinato, por la cuestión de las tierras y del negocio ideológica, sino de negocios. Claro, digamos, o sea, ideológico aplicado al plan de acción, ¿no? Frenar el negocio inmobiliario allí. Esto, como te decía, el 14 de diciembre. El 12 de marzo de este año, 2 días antes de que se cumpla un año del asesinato, finalmente son detenidos 2 sospechosos. ¿Quiénes son los 2 sospechosos? Uno es Ronnie Leza, agente jubilado de la policía militarizada, quien vivía, hasta ser apresado, en el condominio de Jair Bolsonaro. Acá empezamos a cerrar filas. En la casa 65 de este condominio, de Barra de Tijuca, que según le vi, un condominio de nuevos ricos, por así decirlo. Ronnie Leza, sospechoso de ser el autor de los disparos que mataron a Mariel Franco y al chofer. Y además fue detenido quien es sospechoso de haber sido el que conducía el auto. Uno conduce el auto, el otro dispara. Él es Elcio Vieira de Queiroz, 46 años, también exintegrante de la policía militarizada. Lo que sabemos hasta acá es que Ronnie Leza era vecino de Bolsonaro. Hasta eso, nada. Casualidad, causalidad, no sé. Polémico, pero... Ponele, qué sé yo. Pero hay que decir que es un barrio privado, con custodia, con ingreso restrictivo, por eso todo esto que se da a conocer, con lo cual digo, es un barrio donde más o menos se conocen quiénes viven en el lugar, ¿no? Se consiguen, y de hecho hay registros de que tenían una buena relación, todo, pero digo, nada de eso llevaría... No quiere decir que una cosa, claro, a pensar nada. De todas maneras, seguía faltando información, contundencia. El 18 de septiembre de este año, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, denunció interferencias en la investigación, dijo que por eso no se podía dar con los autores intelectuales, que faltaba información y que incluso dejó entrever como que habían vendido a los autores materiales, no que no sean, pero sí que, de hecho, es sospechoso que aparezcan 2 días antes de que se cumpla un año del asesinato. Hubo movilizaciones masivas en Brasil, como para decir, bueno, cerramos acá. Pero no termina de cerrar porque ¿quién mandó a que esto sea de esta forma? Ahora bien, ¿cuál es la información, como decíamos al principio, que se divulga el martes de esta semana? Que Elcio Vieira de Queiroz, quien manejaba el vehículo desde el cual mataron a Mariel, llegó el mismo martes 14 de marzo de 2018, llegó a la tarde al condominio donde vivían Leza y Bolsonaro y pidió
o dijo que se dirigía a qué casa, a la de Bolsonaro. Casa número 58 del condominio. Esto lo denuncia el portero, la identidad del portero no está resguardada. Ojalá que siga siendo así, porque ya sabemos cómo son estas cosas. Entonces, Bolsonaro sabe perfectamente quién es el portero, pero bueno, por lo menos, no sé, su foto no ha sido difundida en los medios. El portero dice, cuenta, relata que Queiroz llegó esa tarde al condominio, que dijo que se dirigía a lo de Bolsonaro, que él llamó a Don Jair, eso fue lo que él dijo, no dijo a la casa, dijo a Don Jair, esto es importante, claro. Ahora voy a hacer por qué, y que autorizó la entrada. Una vez que entró se dirigió a la casa de Lesa, con lo cual el portero llamó y dijo, al final no está yendo para tu casa, está yendo para lo de Lesa. Ah, bueno, ok, de nuevo, listo. De ahí salieron los dos juntos, Lesa y Queiroz, bastante más tarde. Acto seguido, esa misma noche se produce el asesinato de Mariel, aparentemente desde el vehículo de estas dos personas. Uno manejaba, el otro fue quien tiroteó el auto. Ahora bien, ese día Bolsonaro no estaba en la casa. Eso está comprobado, está en Brasilia, hay fotos con distintas personas, eso se sabe que es así. Y es uno de sus argumentos principales para decir esto es toda una operación contra mí. Ahora bien, el portero, y esto es muy importante, no dijo llamé a la casa de Bolsonaro, dijo llamé a Don Jair, con lo cual se puede haber comunicado al celular. Claro, claro. Y él puede haber autorizado, de hecho no fue a su casa, terminó yendo a la otra. Claro. La cuestión es que obviamente, digamos, es más que polémico, no quiere decir necesariamente que Bolsonaro sabía, pero va a tener que explicar por qué se está diciendo todo esto. Por supuesto, desde el PSOL, el partido de Mariel Franco, ya pidieron explicaciones de todo tipo, y Bolsonaro, como te decía anteriormente, pidió que interfiera Sergio Moro y que aclare esto que no puede hacer. Bueno, nada de eso puede ser. Sergio Moro no puede o no podría, si las cosas se dan como efectivamente deberían ser, si la justicia actúa como debe ser, no podría interferir en esto. Brasil, o por lo menos una parte, está expectante porque este crimen conmocionó a la sociedad brasilera. Ni bien se produjo el crimen, no hubo movilizaciones masivas, también hubo movilizaciones masivas, bueno, no tan masivas, pero sí considerando que no somos Brasil, en Buenos Aires, en distintas capitales del mundo. Incluso también el Parlamento Europeo frenó por un tiempo negociaciones con el Mercosur por Mariel Franco. Bueno, hubo toda una repercusión a nivel mundial, y cuando se cumplió un año del asesinato hubo movilizaciones muy masivas en Río. Es decir, que esto no es que roza a Bolsonaro, esto es importante. Claro. Y va a tener que explicar qué es lo que pasa. Y por otro lado, lo que es más llamativo es que el Globo, que fue aliado de Bolsonaro, aliado de Michel Temer, sobre todo opositor al PT, más que aliado opositor a todo lo que huela a Lula, se para de mano, emite esta información, y además, ¿quién difunde? Le está mostrando quién tiene la manija. Le está mostrando, y hay alguien, acá hay una interna de gobierno, de poder, ¿no? Lo más llamativo de esto, por supuesto, ojalá se resuelva, haya justicia para Mariel Franco. Es tremendo que esto quede impune, es tremendo. Cuando leía la información y veía la foto y demás, si bien ya conocía el caso, pero no lo podía creer. Pero digo, me parece que en términos políticos lo más interesante es que este bloque brasilero se resquebraja. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Bueno, en principio... Que siga enojado Jair. Bien, si no viene mejor. Sí, que se enoje. Pero interesante lo que sucede en términos políticos. Bueno, vamos a estar informando, muy bueno lo que hoy nos trajo Guadalupe Reboredo, con todos los detalles como siempre, te cuenta todos los detalles para que puedas entender bien. Muy buena cronología aparte. Claro, así que sí.